Él era un detective, yo, la principal sospechosa, un hombre entrenado para descubrir mentiras, y yo, atrapada en una verdad que nadie quería escuchar. Nuestros mundos nunca debieron cruzarse, pero el destino tiene un sentido de ironía cruel. Él me miraba como si pudiera leer mi alma, y, en el fondo, yo también veía algo en él, algo que intentaba ocultar. El amor no pidió permiso, no respetó reglas, ni protocolos. Simplemente, sucedió, y ahora, voy a contar cómo sucedió todo. A veces, todo lo que necesitamos es una sola persona que crea en nosotros. Pero, ¿y si esa persona es precisamente quien fue entrenado para condenarnos? Nunca pensé que terminaría allí, sentada en una sala demasiado blanca, demasiado fría, demasiado silenciosa, frente a un espejo que todos saben que no es un espejo, es un ojo, un juicio, una advertencia. Mis dedos temblaban debajo de la mesa, y yo intentaba mantener la respiración en el ritmo más normal posible, como si eso pudiera protegerme de algo, como si engañar a mi propio cuerpo pudiera convencer al mundo de que yo era inocente. Yo era inocente, pero a nadie parecía importarle eso. La puerta se abrió con un chirrido suave, y él entró. Primero los pasos, luego, los ojos, verdes, penetrantes, demasiado claros para un lugar tan oscuro. Siéntese, dijo, pero él ya estaba sentado. Su voz era grave, precisa, cada palabra parecía elegida con la frialdad de quien no se permite sentir. Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió, con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si mi vida estuviera suspendida entre una página y otra. ¿Nombre completo?, preguntó sin levantar la mirada. Clara Martins. Mi voz salió firme, pero mi garganta ardía. Edad, 28. Anotó algo, o fingió hacerlo. Había algo en el que me hacía sentir pequeña. No era por el tono, ni por el uniforme, ni por su cargo. Era otra cosa, era la forma en que me miraba cuando lo hacía, como si buscara algo que ni yo sabía que estaba ocultando. Trabajaba con Leandro, ¿verdad?, preguntó. Asentí. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. Cerró la pluma. ¿Y fue con el que tuvo una relación? Mi corazón dio un vuelco. Era mentira, pero la forma en que lo dijo, como si ya lo supiera, como si fuera un hecho. Nunca tuve una relación con él, respondí. Éramos colegas, nada más. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y me miró. Esa mirada era como una hoja afilada buscando dónde cortar. ¿Sabe lo que me dijeron? Que fue usted la última persona que lo vio con vida, que discutieron, que salió llorando, y que, después de eso, él desapareció. Eso, mi voz vaciló, eso es verdad, pero él estaba vivo cuando me fui. Estaba bien, tan bien como para desaparecer sin dejar rastro. Lanzaba las palabras como si cada una fuera un veredicto. Mire, respiré hondo. Fui a su oficina porque llevaba meses acosándome, insinuaciones, presiones. ¿Alguna prueba? No, murmuré. Silencio. Sacó una hoja de la carpeta y la colocó frente a mí. ¿Reconoce esta letra? Era una nota, un papel garabateado, con mi foto en la esquina. ¿Qué es esto? Un informe, de Leandro, sobre usted. Detalles personales, días, horarios, direcciones. La sangre se me heló. ¿Me estaba vigilando?, pregunté horrorizada. El detective no respondió, solo me observaba. Esto solo prueba que estaba diciendo la verdad. Me acosaba. Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿O que usted lo sabía? Y decidió deshacerse de él. Esas palabras fueron como una bofetada, un golpe al estómago. Eso es una locura, susurré. Él mantuvo la mirada, sin reacción, sin parpadear. Se llama Clara, ¿verdad?, repitió. Sir, ¿sabe qué significa Clara? No, Luz. Se hizo un silencio extraño después de eso, como si lo hubiera dicho por alguna razón que ni él mismo entendía. Y entonces, por primera vez, desvió la mirada. Fue rápido, pero lo vi. Había algo ahí, un atisbo de humanidad detrás de esa armadura, y en ese segundo, algo dentro de
Me cambió. Él no era solo un detective, era un hombre que cargaba con alguna herida. Usted no me cree, dije. No es mi trabajo creer, respondió. Es descubrir. ¿Pero siente que estoy mintiendo? Dudó, por menos de un segundo. Pero dudó. Siento. Murmuró que está escondiendo algo, y lo estaba, pero no lo que él pensaba. Estaba escondiendo el miedo de perderme en esta historia, de perderme a mí misma. El interrogatorio duró más de 1 hora. Hizo preguntas repetidas. Me puso a prueba, me presionó, intentó hacerme caer en contradicciones. Pero resistí, no porque fuera fuerte, sino porque era todo lo que tenía. Al final, suspiró. Puede irse. Por ahora, ¿eso significa que estoy libre? Me miró otra vez, más suave esta vez, casi humano. Significa que, por ahora, no es el centro de atención, pero aún está en la mira. Me levanté, las piernas apenas respondían. Antes de salir, me giré. ¿Cuál es su nombre? Dudó. Rafael. Rafael. Grabé ese nombre como si fuera una clave, un código. Gracias, Rafael. Frunció el ceño. No me lo agradezca todavía. Salí de la sala con el corazón en 1000 pedazos. Pero algo me decía que ese no era el final. Era el comienzo de una historia peligrosa, injusta, prohibida, y aún así, ya estaba dentro de ella. Todos pensaban que yo era culpable, pero el verdadero peligro era él, porque, entre todas las cosas que podían condenarme, la peor de todas, era enamorarme del único hombre que podía destruirme. A veces, lo que más duele no son las palabras, son las miradas, esas que gritan juicios, aunque todos guarden silencio. Desde que Leandro desapareció, mi vida se volvió un campo minado. Cada paso que daba parecía estar vigilado. Cada gesto era interpretado como una posible máscara. La verdad es que, cuando alguien es acusado, ya no se necesitan pruebas, solo basta la duda. La gente en la empresa ya no me hablaba, y si lo hacían, era con voz baja, cargada de miedo, como si yo fuera capaz de algo terrible, como si fuera un monstruo. Caminaba por los pasillos como una sombra, mis pies apenas tocaban el suelo, y, aunque no dijeran nada, sus miradas me seguían. Es ella, fue ella, tenían un romance. Ella perdió el control, lo hizo desaparecer. Inventaban historias porque era más fácil que aceptar que no sabían nada, más fácil que admitir que ignoraron las señales de un hombre problemático. Y en medio de todo eso, estaba él, Rafael, el detective. Debería odiarlo. Me trató como culpable desde el primer minuto. Hizo preguntas como si ya conociera las respuestas. Me presionó, me puso a prueba, desconfió de mí, pero había algo en sus ojos, algo que decía, no estoy listo para condenarte, todavía no. Y era ese todavía lo que me perseguía. Días después del interrogatorio, lo volví a ver. Afuera de la comisaría, estaba fumando, solo, mirando hacia la nada. Casi pasé de largo, casi, pero me vio, y por un segundo, pareció sorprendido. Al notar que yo lo miraba también, no deberías estar por aquí, dijo. Voy camino a casa, paso por aquí todos los días. Tiró la colilla al suelo y la aplastó con el pie. Cuidado con tus pasos. ¿Es una amenaza?, pregunté, sintiendo el calor subir por mi rostro. Dudó, como siempre lo hacía antes de decir algo que no pudiera controlar. Es una advertencia. No tengo miedo, mentí. Levantó una ceja. Todos tenemos miedo. La diferencia está en lo que hacemos con él. Y se dio la vuelta, así, sin más, sin despedirse, sin una palabra adicional. Y yo me quedé allí, quieta, como una tonta, intentando entender por qué ese hombre, que debía perseguirme, parecía estar protegiéndome. Esa noche dormí mal. Soñé con ojos verdes, con interrogatorios, con manos que escondían secretos, y desperté con la sensación de que algo estaba por suceder. Y sucedió. Al día siguiente, al entrar a mi apartamento, encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente,
sin nada escrito. Dentro, una foto, yo, sentada en una cafetería, sola, y al reverso, escrito a mano, estás siendo observada. Mi cuerpo se congeló, el corazón se aceleró, las manos temblaban. Sentí una ola de pánico subir desde el estómago hasta la garganta. Alguien me seguía. Y no era la policía, no oficialmente. Pensé en llamar a la comisaría, pero ¿qué iba a decir? Hola, soy la principal sospechosa del caso Leandro, y alguien me mandó una foto mía siendo vigilada. ¿Puede ayudarme? Sabía lo que venía. Desconfianza, acusaciones, o peor, silencio. Así que solo había una persona que tal vez, solo tal vez, podría escucharme. A las 10 de la noche, fui a la comisaría. No había nadie en recepción, pero sabía dónde encontrarlo. Siempre se quedaba hasta tarde. Toqué la puerta, con el sobre en la mano. Él abrió, sorprendido. «Clara», dijo, con un tono entre molesto y curioso, «necesito mostrarte algo». Sin decir más, entré. Él cerró la puerta detrás de mí. Puse la foto sobre la mesa. Él la tomó, la observó, la volteó, leyó el reverso. Silencio. «¿Dónde conseguiste esto?» «Estaba en mi casa». «Oiga», no dijo nada por un instante. Luego respiró hondo. «Esto cambia las cosas». «¿Cambia? ¿Ahora sí crees que no soy culpable?» Me miró a los ojos. Largo, intenso, y por poco desvió la mirada. «Pero no lo hice. Nunca dije que creyera, pero actuaste como si lo hicieras». Se pasó las manos por el cabello. «Soy detective. Sigo pruebas. Y hasta ahora, eras la única con un motivo claro». «¿Y ahora?» No respondió. Solo se sentó. Apoyó los codos en la mesa y volvió a mirar la foto. «Alguien quiere que parezcas culpable. Ahora, alguien quiere que sepas que te están vigilando. ¿Por qué? Tal vez porque sabes algo que no sabes que sabes. ¿Eso tiene sentido en tu cabeza?» Me miró, y por un segundo, se vio más humano que nunca. A veces, lo que tiene sentido es justamente lo que nadie ve. Me senté frente a él, cansada, confundida, sola. «¿Y tú qué ves, Rafael?» Tardó en responder. «Una mujer rota, con miedo». «¿Pero qué?» «Aún así, no se deja quebrar». Guardé silencio. Nadie me había descrito así antes. «¿Eso es bueno?», pregunté en voz baja. «Es peligroso». Se hizo un silencio espeso, un silencio lleno de cosas no dichas. «¿Puedo confiar en ti?», pregunté. Dudó. Claro que dudó. «Puedes confiar en mí, hasta donde la verdad lo permita». Casi me reí, casi lloré. «Entonces estamos limitados». Sonrió, por primera vez. Una sonrisa pequeña, triste, hermosa. «Clara, este caso es más grande de lo que parece». «¿Qué estás diciendo?» Leandro estaba investigando a alguien dentro de la empresa, y parece que, antes de desaparecer, descubrió algo que no debía. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» «Él te puso en el centro de todo esto». «¿Cómo que me puso?» «Usó tu nombre en archivos confidenciales, documentos que te vinculan con personas que nunca has visto en tu vida. Y eso es demasiado extraño para ser coincidencia». Mi mundo dio vueltas. «¿Estás diciendo que me usaron como carnada?» «Estoy diciendo que tal vez fuiste arrastrada a algo que aún no entiendes. Y alguien quiere asegurarse de que no hables». Me levanté. Las manos me temblaban. «Tengo que salir de aquí». «Clara, no, ya hiciste suficiente. Me trataste como culpable. Me observaste como a un experimento. Y ahora me dices que soy una pieza de un juego que ni siquiera sabía que existía». Él también se levantó. «Solo intento ayudarte». «Sí, entonces demuéstralo». «¿Cómo?» «Quédate a mi lado, no como detective, no como investigador, como alguien que quiere saber la verdad, toda la verdad». Me miró, y había algo en sus ojos, un cansancio antiguo, un dolor que reconocía el mío. «Está bien», dijo, así, simplemente. Y en ese momento, sin saberlo, dos mundos opuestos decidieron caminar juntos, aunque sabían que la caída sería inevitable. Esa noche, por primera vez en días, dormí y soñé con lo prohibido, porque, incluso en medio del dolor, había algo que insistía.
en nacer, una conexión silenciosa, un pacto invisible, entre el detective y la sospechosa. A veces, es en el silencio de la noche cuando suceden las cosas más peligrosas, porque cuando el mundo duerme, las máscaras caen, y los sentimientos que intentamos ocultar, finalmente hablan. Pasé el día intentando seguir con mi vida como si todo fuera normal, como si no fuera la protagonista de un misterio que podría tragarme en cualquier momento, como si no hubiera recibido una amenaza velada por debajo de mi puerta. Como si un detective de ojos verdes no me hubiese dicho, la noche anterior, que tal vez yo solo fuera una pieza de algo mucho más grande, pero no servía de nada fingir, nada era normal, y yo ya no era la misma, mi cabeza no paraba. Leandro, usó tu nombre, te están observando, puedes confiar en mí, hasta donde la verdad lo permita. Frases que se repetían como un disco rayado, una banda sonora silenciosa, solo mía. Intenté trabajar, responder correos, sonreírle al portero del edificio como siempre hacía, pero incluso él parecía distinto hoy, más serio, más distante. ¿O sería que era yo la que estaba cambiando? Por la noche, preparé un té, caliente, fuerte, amargo. Me senté en el sofá con la taza entre las manos, intentando absorber el silencio de la casa, pero ni siquiera ese silencio me pertenecía ya. Me sentía observada, invadida, como si en cualquier momento algo fuera a pasar. Y pasó. A las 10:17 de la noche, alguien golpeó mi puerta. 3 golpes, secos, rápidos, firmes. Mi cuerpo se congeló, mis manos soltaron la taza, sin querer cayó sobre la alfombra y la empapó, pero ni siquiera me moví, solo respiré hondo, y fui hasta la puerta. ¿Quién es?, pregunté con la voz baja. Rafael. La voz del otro lado era familiar, grave, serena. Por un instante, pensé en no abrir, en fingir que no estaba ahí, pero algo me jaló, como una fuerza invisible. Desbloqueé, abrir, y ahí estaba él, sin saco, camisa blanca con las mangas dobladas, ojos cansados, pero aún así, firmes. Perdón por venir así, dijo. ¿Sueles visitar a todas las sospechosas de noche?, pregunté, más ácida de lo que pretendía. Esbozó una media sonrisa. Solo a las que me quitan el sueño. Guardé silencio. No esperaba esa respuesta. ¿Puedo pasar?, dudé, y luego, asentí. Entró, miró alrededor con esa mirada de detective que parecía ver más allá de los muebles. Es bonito aquí. Gracias. Nunca imaginé recibir a un detective en casa sin una citación. Se volvió serio. No estoy aquí como detective. Entonces vienes como qué, respiró hondo, como alguien que se dio cuenta de que tú estás atrapada en una red. Y quizá yo también lo esté. Me senté en el sofá. Él permaneció de pie, apoyado contra la pared, como si todavía no se permitiera relajarse. Recibí algo esta tarde, dijo, sacando un sobre del bolsillo. Mi corazón se aceleró. Otro mensaje, una copia de la misma foto que dejaron. Para ti, pero esta vez, con una frase distinta. ¿Cuál? Me la entregó. En el reverso de la imagen, había solo 3 palabras, ella sabe demasiado. Jadeé, el estómago se me dio vuelta. ¿Qué significa esto? Significa que hay alguien jugando con nosotros. Alguien que sabe lo que hace, alguien que quiere que nos encontremos y nos destruyamos, o alguien que tiene miedo de que descubramos la verdad. Asintió. Tienes razón, pero también significa que ahora no solo estás siendo investigada, estás siendo cazada. La sangre se me heló. ¿Y qué hará la policía? Desvió la mirada. La policía no sabe esto. ¿Cómo que? No, yo no entregué este sobre. ¿Por qué? Porque ya no sé en quién confiar, ni siquiera ahí dentro. Nos quedamos en silencio.
un silencio pesado, denso, demasiado íntimo para dos desconocidos. ¿Confías en mí?, pregunté. Casi sin querer, me miró a los ojos, largo, intenso, y por poco quise desviar la mirada, pero no lo hice, más de lo que debería, y fue, a ira, que todo cambió. Hubo una pausa, un espacio entre palabras, un momento donde el mundo dejó de girar o tal vez giraba demasiado rápido. Se acercó, despacio, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su respiración. Deberías huir, dijo, salir de la ciudad. Por unos días. Huir es admitir culpa, no, es protegerse. Y tú, seguiré investigando, y si eso te cuesta tu carrera, tal vez ya esté comprometida. Desde el día en que te miré a los ojos en esa sala, y sentí que algo en mí se quebró, se me cerró la garganta, estaba diciendo lo que yo temía sentir. Rafael, bajó la mirada, esto no debía ser así, lo sé, dio un paso hacia atrás. Debo irme, deberías quedarte. No sé por qué dije eso, quizá porque estaba cansada de huir, quizá porque, en ese momento, él era el único en el mundo que me veía sin juzgarme, o tal vez, porque ya estaba demasiado rota para preocuparme por el mañana. Se quedó quieto, un segundo, dos, y luego, se sentó. La noche se extendió entre nosotros. Conversamos sobre cosas ligeras y pesadas, sobre la infancia, viejas heridas, traumas sin resolver. Él me habló de su hermano, que murió en un caso que investigaba, del duelo que lo volvió piedra, de cómo la culpa lo hacía trabajar hasta tarde, sin descanso, como si resolver crímenes pudiera reparar lo que se rompió por dentro. Y yo, hablé de mi madre, de los miedos que heredé, de los silencios que me enseñaron a sobrevivir. Nunca te han visto, dijo en algún momento. ¿Cómo? Siempre fuiste demasiado fuerte para ser escuchada, y demasiado sensible para ser comprendida. Y tú, a mí, me entrenaron para no sentir, pero fallé, porque ahora, todo lo que siento, eres tú. Se hizo silencio, pero esta vez, fue hermoso, había cariño ahí, dolor, respeto, deseo, todo junto, y entonces, se acercó, despacio, con miedo, como quien camina sobre vidrios. No retrocedí, sus dedos tocaron los míos, luego, mi mejilla, y por fin, los labios. El beso fue lento, sincero, incorrecto, perfecto, duró segundos, o horas, no lo sé, solo sé que, cuando terminó, algo en mí ya no era igual. Esto nunca pasó, dijo con los ojos cerrados. Pero pasó, sonrió, una sonrisa triste, y nos costará más de lo que podemos pagar. Entonces, que sea caro. Se levantó. Debo irme, antes de que olvide quién soy. ¿Y quién eres? Alguien que debería estar muy lejos de ti, pero que, por alguna razón, está aquí. Salió, cerré la puerta, y lloré, no de miedo, ni de culpa, sino, porque, por fin, alguien me había visto. Aquella noche lo cambió todo, porque, en medio del caos, dos almas rotas se reconocieron, y lo que nació ahí, no fue solo amor, fue peligro, fue pecado, fue inevitable. A veces, el amor es un espejo, y lo que vemos en el otro, es todo aquello que intentamos esconder en nosotros mismos. Después de aquella noche, todo cambió, pero nada fue dicho, ni entre nosotros, ni dentro de mí. Me desperté al día siguiente con una mezcla de arrepentimiento y deseo. Arrepentimiento por haber dejado caer mis barreras, deseo por haber descubierto, en aquellos minutos robados, un refugio en medio de la tormenta. Pero Rafael no apareció, ni llamó, ni envió un mensaje, y yo no lo busqué, quizá por orgullo, quizá por miedo, o tal vez porque, en el fondo, sabía que todo aquello no podía, ni debía continuar. Fui al trabajo como siempre, o al menos lo intenté. En el camino, noté que un auto me seguía, negro, con vidrios polarizados. Reducí la velocidad, tomé calles al azar, probé, y seguía ahí. No era paranoia, era vigilancia. La foto, el mensaje, el silencio, y ahora esto. Volví a casa antes del mediodía.
Cerré todas las ventanas, apagué el teléfono, me senté en el suelo de la sala, abracé mis rodillas y me permití sentir miedo, sentir rabia, sentir saudade de él. Y fue en ese preciso momento que sonó el timbre. No eran golpes, era el timbre. Abrí sin pensar. Desapareciste, dije. Se pasó la mano por el cabello. Como siempre que estaba nervioso, necesitaba pensar. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Sir, ¿cuál? ¿Qué esto que está pasando entre nosotros no es parte de la investigación? Entonces, ¿qué es? Me miró profundamente. Es mi error favorito. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Y qué harás con ese error? Repetirlo. Entró. Cerró la puerta, pero no me tocó. Fue directo al punto. Necesito contarte algo. Me senté en el sofá. Habla. Él se quedó de pie, de nuevo, como si la distancia lo protegiera de sí mismo. No te investigué solo como detective. Te investigué por curiosidad. ¿Cómo así? Antes de que Leandro desapareciera, ya conocía tu nombre. ¿Por qué? Dudó, y luego habló. Porque él también estaba siendo investigado, por nosotros, por sospecha de estar involucrado en un esquema de manipulación de datos de la empresa, lavado, información vendida, y tu nombre apareció 3 veces, siempre vinculado a correos que no coincidían, códigos internos, agendas. Todo parecía indicar que tú eras el eslabón más débil. ¿Tú creías que yo formaba parte? No, pero tampoco podía estar seguro. Y ahora sé que no formabas parte. Fuiste usada, como distracción, como carnada. Sentí que se me secaba la garganta. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué mentí? Sobre el caso, sobre la participación de la policía. Tú no eras solo una sospechosa más. Eras el centro de todo. Me levanté, sentí un sabor amargo en la boca. Entonces todo esto, desde el principio, fue manipulado, no todo. Y el beso, guardó silencio. El beso fue verdad, quizá la única verdad en este caos. Me engañaste, Rafael, lo sé, y ahora quieres que confíe en ti. No, entonces ¿por qué viniste? Se acercó. Por fin, porque no puedo mantenerme lejos, y porque, a pesar de todo, estoy intentando protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De quién está detrás de esto? ¿De quién aún cree que sabes más de lo que deberías? ¿Y quién es esa persona? Eso es lo que intento descubrir, pero no puedo hacerlo desde dentro de la comisaría. ¿Qué estás diciendo? ¿Que pedí mi retiro? ¿Dejaste el caso? Dejé la policía. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Ya no podía más. Tenía que elegir entre seguir el protocolo o seguir lo que mi corazón gritaba. ¿Y qué gritaba? Tura. Sus palabras me golpearon como olas, fuertes, reales, dolorosas. Quería creer, quería confiar, pero todo en mí gritaba que aquello era peligroso. Rafael, si esto es otra mentira, no lo es. Puedes sentirlo, puedes verlo. Nunca miré así a nadie. Me tocó el rostro, despacio, como si pidiera permiso con los dedos, y lo permití. Tengo miedo, confesé. Yo también, y en ese segundo, entendí. Él no era solo un hombre que me investigaba, era un hombre que se perdió en el camino, y que, de alguna manera, me encontró allí también. Nos sentamos en el suelo de la sala, como 2 niños cansados de cargar pesos mayores que ellos, y ahí comenzó a contarme todo, sobre el informe interno, sobre los nombres que aparecían, sobre los accesos falsos, sobre los vínculos entre Leandro y un grupo que lucraba vendiendo información confidencial, y cómo, por alguna razón, mi nombre aparecía cada vez que algo nuevo era descubierto. Fuiste usada como cortina de humo, dijo. Cuanto más te exponían, menos se notaba a los verdaderos culpables. ¿Y por qué desapareció Leandro? ¿Por qué? Empezó a chantajearlos. Quería dinero para quedarse callado. Y ahora, con él fuera del camino, el grupo volvió a moverse. Y tú sigues siendo el centro, pero ahora, no como sospechosa, sino como amenaza. Guardé silencio. No sabía si sentía alivio, miedo o rabia.
quizá todo al mismo tiempo. ¿Y qué hacemos ahora? Respiró hondo. Vamos a descubrir quién está detrás. Juntos, juntos, si tú quieres. Y si es peligroso, ya lo es. Y si caemos, caemos juntos. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de aceptación, de rendición. Apoyé mi cabeza en su hombro. Él rodeó mi cuerpo con su brazo, y por primera vez, en muchos días, me sentí segura, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, ya no estaba sola. Él eligió quedarse, incluso cuando todo decía que lo correcto era irse, y en medio de tantas mentiras, yo elegí creer, porque a veces, la verdad se esconde justo en el corazón que más nos asusta. A veces, lo que más deseamos es aquello que más debemos evitar, porque el amor verdadero no elige tiempo, lugar ni razón. Simplemente sucede, y lo cambia todo para siempre. Nunca fui una mujer que creyera en el destino. Pensaba que la vida se construía con elecciones, caminos lógicos y consecuencias previsibles. Pero después de todo lo que viví, empecé a sospechar. Empecé a sentir que el destino tenía un plan para mí, uno que no incluía lógica ni seguridad. Aquella tarde empezó como cualquier otra. El sol entraba por la ventana de mi sala, haciendo que puntos de luz bailaran sobre el suelo. Estaba sentada, intentando organizar papeles que parecían no tener fin, cuando recibí un mensaje. Era de él. Encuentro en 1 hora. Necesitamos hablar. Mira, pecho se encogió. Quise decir que no, quise huir, pero, en el fondo, sabía que necesitaba ir. Tomé el abrigo y salí. Llegué al café donde habíamos quedado. Era pequeño, casi vacío. El aroma de café recién hecho mezclado con el silencio era reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, los ojos fijos en el teléfono, como si esperara algo. Cuando me vio, se levantó con calma y sonrió, una sonrisa cargada de significado. «¿Viniste?», dijo. «Mandaste el mensaje». Hizo un gesto, invitándome a sentarme. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó». Mi corazón se aceleró. «¿Te refieres al beso?», asintió, mirando la taza de café que sostenía. «Fue real, nada fue mentira. Lo siento cada vez que te veo, cada vez que te toco. Pero, esto no puede pasar. No ahora, no así». Me miró a los ojos. «¿Y cuándo será el momento correcto? Cuando ya no estemos en medio de una investigación, cuando no estemos rodeados de peligro». No tenía respuesta. «Tengo miedo, Rafael». «Yo también». El silencio se instaló entre nosotros, cómodo y al mismo tiempo cargado de tensión. Entonces se acercó. No hubo tiempo para pensar. Tomó mi mano, la apretó con suavidad. «Mi cuerpo», respondió antes que mi mente. «No quiero que esto sea solo un error», dijo. «Ni yo». Y entonces sucedió. El beso, no uno cualquiera, sino uno que parecía llevar todas las emociones que habíamos contenido. Fue urgente y dulce, desesperado y tranquilo, lleno de promesas y de dudas. Cuando nos separamos, me faltaba el aliento. «Esto no puede ser solo pasión», dije. «No lo es». Sujetó mi rostro con ambas manos. «Clara, quiero estar contigo, aunque el mundo diga que no podemos, aunque todo diga que no debemos». Quise creerle, quise que fuera fácil, pero el miedo seguía allí, latiendo. «¿Y si alguien se entera? ¿Y si esto nos destruye?». Sonrió, con tristeza y valentía al mismo tiempo. «Entonces que así sea». En los días que siguieron, nuestra relación cambió. El beso no fue solo un momento, fue un punto de quiebre. Cada mirada, cada caricia, cada palabra tenía un nuevo significado, pero también traía peligro. Empezamos a vernos a escondidas, en medio de la noche, en lugares donde nadie pudiera vernos. Hablábamos en susurros, reíamos, bajito, y, por un tiempo, el mundo parecía menos cruel, pero la verdad seguía persiguiéndonos. Las amenazas, los mensajes, las miradas sospechosas. Sentía que caminábamos sobre una cuerda floja, que cualquier paso en falso podía hacernos caer. Y entonces,
Una noche, todo cambió. Estaba llegando a casa cuando vi el auto negro estacionado en la calle. Mi corazón se aceleró. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Entonces sonó mi teléfono. Era él. No entres a casa, dijo Rafael, con voz urgente. ¿Por qué? Están allí, no sé cuántos, pero no están solos. Colgué, paralizada por el miedo. De pronto, las luces del edificio se apagaron. Todo se volvió oscuridad. No tenía otra opción. Corrí hacia adentro. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observada era asfixiante. Abrí la puerta de mi apartamento. Nada, hasta que oí un ruido desde la cocina. Allí estaban ellos, 2 hombres, rostros cubiertos, ojos fríos. ¿Estás sola?, dijo uno. No tengo miedo, respondí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Se rieron. Eso es bueno, será más divertido. Mi cuerpo temblaba. Pensé en Rafael. Intenté llamar, pero no había señal. Se acercaron, y entonces escuché su voz. Suéltenla. Rafael apareció en la puerta, con el arma en mano. Había una luz feroz en sus ojos. No se la van a llevar. Los hombres dudaron. Él avanzó. La lucha fue rápida, intensa. Al final, huyeron. Rafael me sujetó. Todo está bien. Lloré, no de miedo, sino de alivio. Él me abrazó fuerte. No voy a dejar que te pase nada, lo sé. Y en ese abrazo, todo parecía correcto, aunque el mundo estuviera en contra de nosotros. El beso prohibido selló nuestro destino, y aunque el peligro nos rodeaba, ya no había vuelta atrás, porque el amor, cuando nace así, no se calla, no se esconde, simplemente arde, en el juego de la verdad. A veces lo que más duele no son las mentiras, sino los secretos que guardamos para proteger a quienes amamos. Después de aquella noche, la realidad se volvió aún más intensa, más implacable. El peligro ya no era solo una sombra lejana, era una presencia constante que nos seguía, que invadía nuestros pensamientos y devoraba nuestras esperanzas. Rafael no dormía, yo tampoco. Cada minuto lejos el uno del otro era un abismo, pero, a pesar de todo, la certeza de estar juntos, aunque fuera contra todos, nos daba una fuerza que yo no sabía que existía dentro de mí. A la mañana siguiente del ataque, Rafael apareció en mi puerta temprano, sin aviso, con los ojos cansados, pero decididos. Tenemos que hablar, dijo, directo. Sabía que no sería fácil. ¿Qué descubriste?, pregunté, sosteniendo una taza de café que temblaba en mis manos. Suspiró. Logramos acceder a algunos mensajes eliminados del celular de Leandro, y estaba a punto de revelar un nombre muy peligroso. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? Aún no lo sabemos, pero parece estar vinculado a alguien muy cercano. ¿Cercano? ¿De la empresa? Exacto. Alguien en quien nadie sospecharía. Eso lo cambia todo, asintió, y te pone aún más en el centro del huracán. Ya no aguanto más, confesé, con la voz quebrada. Lo sé, se acercó, pero no podemos rendirnos. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto. ¿Y si es alguien que conoces? Me miró, sus ojos verdes, duros. La verdad puede romper el corazón, pero es mejor que vivir en una mentira. Esa tarde, recibí una visita inesperada. Sonó el timbre. Estaba sola, en casa, con la mente llena de pensamientos. Abrí la puerta con cautela. Era ella, Laura, la mejor amiga de Leandro, y la última persona que esperaba ver. Clara, dijo, nerviosa, tenemos que hablar. Pasa, respondí, intentando ocultar mi sorpresa. Laura entró, mirando alrededor como si esperara que alguien estuviera espiando. Sé que estás viviendo un infierno, empezó, y que todos te ven como culpable. Es difícil escapar de eso, asintió, pero vine a decirte que Leandro no era lo que parecía. ¿Qué quieres decir? Estaba metido en cosas peligrosas, pero también estaba intentando arreglarlo. Quería exponer a gente muy sucia. Y tú, sé más de lo que debería, pero tengo miedo de lo que puedan hacerme. ¿Por qué me lo estás contando? Me miró,
los ojos llenos de lágrimas, porque creo en ti, porque sé que, en el fondo, tú eres la única que puede ayudar a terminar con todo esto. Mi pecho se oprimió. Gracias, Laura, pero esto es demasiado peligroso, lo sé, pero tenemos que intentarlo. En los días que siguieron, Rafael y yo nos sumergimos en una investigación clandestina. Usamos contactos, accedimos a archivos ocultos, seguimos pistas que nadie quería que encontráramos. Descubrimos que el grupo criminal tenía raíces profundas. Involucraba a personas dentro de la empresa, personas que usaban su poder para manipular, silenciar, destruir. Cada paso que dábamos era más arriesgado, y aún así, la tensión entre nosotros crecía. Era como si el peligro acercara nuestras almas, como un imán inevitable. Una noche, mientras analizábamos documentos en mi departamento, él se acercó. Clara, susurró, ya no puedo seguir ocultando lo que siento. Yo tampoco, respondí, tomando su mano. Me atrajo hacia él. No importa lo que pase. Quiero que sepas que estaré a tu lado. Lloré, no por debilidad, sino porque, por fin, alguien creía en mí, y en ese instante, entrelazados, prometimos enfrentarlo todo, juntos, pero lo peor aún no había llegado. Esa noche, recibí un mensaje anónimo: cuidado con en quién confías. Una advertencia clara. Sabía que había alguien dentro de nuestro círculo, alguien que observaba, alguien que escuchaba. Se lo conté a Rafael. Eso significa que tenemos un traidor, dijo, furioso. ¿En quién podemos confiar? Negó con la cabeza. En nadie, excepto en nosotros. Fue entonces cuando surgió una sospecha. Uno de los nombres que apareció en los mensajes eliminados era Marcos, un ejecutivo de la empresa, conocido por su poder y su temperamento explosivo. Rafael decidió enfrentarlo. Al día siguiente, fuimos a la sede de la empresa. El ambiente estaba tenso. Marcos nos recibió con una sonrisa forzada. ¿A qué se debe la visita, detective? Necesitamos hablar, respondió Rafael, firme. ¿Sobre qué? Sobre Leandro, sobre ti. Marcos rió. ¿Ustedes creen en teorías conspirativas? Creemos en hechos, retrucó Rafael. No tienen nada contra mí. Aún no. Entonces, ¿por qué molestan? Porque buscamos la verdad. Marcos alzó las cejas. Buena suerte. Salimos. De camino al auto, Rafael me miró. No es el villano, pero sabe más de lo que aparenta. Entonces, ¿quién es? Suspiró. Aún no lo sabemos, pero lo vamos a descubrir. Esa noche, mientras Rafael dormía en mi departamento, me despertaron ruidos. Alguien entraba. Habían vuelto. No podía moverme, hasta que una voz conocida susurró mi nombre. Clara. Era Rafael. Apareció, luchó con los intrusos, y me salvó, nos salvó. Y fue entonces que entendí, nuestro amor también era una guerra, contra el mundo, contra el miedo, contra nosotros mismos. En medio de las sombras, encontramos la luz. Y aunque el camino sea doloroso, seguir juntos es la única elección que tiene sentido. Porque amar, al final, es resistir. A veces, la verdad llega como una tormenta destruyendo todo a su paso, pero abriendo espacio para un nuevo comienzo. Los días que siguieron fueron una mezcla confusa de tensión, miedo y esperanza. Cada mensaje, cada llamada, cada paso que dábamos nos acercaba más a la verdad y al peligro. Sentía la piel erizarse cada vez que el teléfono vibraba. Cada notificación era una mezcla de ansiedad y temor. Y Rafael parecía cada vez más distante, no por falta de ganas, sino por el peso que llevaba sobre sus hombros. Él intentaba protegerme, mantenerme alejada de lo que descubría, pero lo que él no sabía era que mi fuerza venía justamente de estar a su lado. Una tarde, recibimos una pista decisiva. Era una grabación. Leandro, antes de desaparecer, había logrado registrar una conversación con alguien importante. Una voz masculina, fría, calculadora, hablaba de negocios ilegales, amenazas veladas y la necesidad de silenciar a ciertas personas.
Entre ellas, claramente, Leandro y yo. Tenemos que actuar rápido, dijo Rafael, sujetando el teléfono con firmeza. ¿Quién es? Todavía no lo sabemos. Pero esa voz puede ser la clave de todo. Decidimos intentar identificar a la persona, pero antes de poder actuar, algo inesperado sucedió. Estaba en mi apartamento cuando escuché sonar el teléfono. Era Laura. Clara dijo apresurada: tenemos que salir. Ahora, ¿qué pasó? Marcos descubrió la grabación. Está viniendo por nosotros. El miedo me paralizó. ¿Dónde están? En mi apartamento. Voy para allá. Tomé mis cosas y salí corriendo. Llegué y encontré a Rafael y Laura listos para irse, pero apareció Marcos. Entró con una sonrisa cruel. ¿Creen que pueden derribarme?, provocó. Rafael avanzó. Esto termina hoy. Pero Marcos tenía hombres, y la pelea fue violenta. En medio del caos, una revelación. Marcos no estaba solo. Uno de los hombres se quitó la máscara. Era alguien que conocía, alguien en quien confiaba. Mira, mundo se derrumbó. Horas después, estábamos en un lugar seguro. Me sentía traicionada y perdida. ¿Cómo pude equivocarme tanto? Lloré. Rafael me abrazó. No es tu culpa, pero siento que te arrastré a esto. No estás sola. Me miró, y no voy a permitir que nada te pase. Quería creer que nuestro amor resistiría todo, pero sabía que el camino aún era largo. Aquella noche, mientras mirábamos las estrellas, Rafael tomó mi mano. Clara dijo: eres más fuerte de lo que imaginas. Solo intento sobrevivir, y yo voy a luchar para que podamos vivir. El beso que compartimos estuvo lleno de promesas, de que, aunque todo estuviera en contra, aún había esperanza. La verdad puede doler, puede romper corazones, pero solo ella puede liberarnos y permitirnos amar de verdad. Hay finales que no son puntos finales, son comas en medio de la historia que elegimos vivir. El sol aún no había salido cuando me di cuenta de que nada volvería a ser como antes. La noche pasada fue larga, llena de preguntas sin respuestas, y un silencio pesado que llenaba el apartamento. Rafael estaba a mi lado, agotado, pero decidido. Sentía el peso de todo lo que habíamos vivido: la persecución, las mentiras, las revelaciones y la certeza de que estábamos llegando al final de este camino. Pero, como toda buena historia, el final también traía un nuevo comienzo. Esa mañana recibimos la confirmación que tanto temíamos y esperábamos. La voz de la grabación había sido identificada. Era el dueño de la empresa donde todo comenzó, el hombre que manipulaba todo, que orquestaba las amenazas, que controlaba cada uno de nuestros pasos. La sensación de traición fue inmensa. Era la cima de la cadena, el rostro que nadie sospechaba. Tenemos que actuar rápido, dijo Rafael, con voz firme, pero con un dejo de cansancio. ¿Cómo? Con pruebas irrefutables. Lo vamos a derribar. Sabía que no sería fácil, pero, por primera vez, sentí que la verdad podría ganar. En los días siguientes, preparamos todo. Reunimos documentos, pruebas, testimonios. Armamos un caso tan sólido que nadie podría negarlo. Y en medio de todo eso, nuestro amor seguía creciendo, más fuerte, más real. Rafael y yo aprendimos a confiar el uno en el otro, a compartir miedos y esperanzas. Pero había algo que aún necesitaba saber. ¿Por qué él decidió quedarse? ¿Por qué arriesgarlo todo por mí? En una noche silenciosa, le pregunté. ¿Por qué yo? Me miró. Porque me hiciste sentir vivo de nuevo, incluso en medio del caos, especialmente en el caos. Sonreí, emocionada. Yo tampoco quiero huir más. Él tomó mi mano. Entonces, luchemos juntos. Hasta el final. Llegó la hora de la verdad. En la audiencia, presentamos cada prueba, cada detalle, cada mentira desmentida. El dueño de la empresa intentó negar, amenazar, manipular, pero fue inútil. La justicia se hizo, y finalmente, pude respirar, aliviada. Pero no todo estaba resuelto, porque, incluso con la victoria, lo que sentíamos el uno por el otro ya no podía ser ignorado. Rafael sostuvo mi rostro,
con una ternura que solo él sabía tener. Quiero más que esto. Quiero un futuro contigo. Respiré profundo, yo también, y en ese momento, bajo la mirada de la justicia y del mundo, decidimos que el amor, aunque nacido en medio de la tormenta, merecía un nuevo comienzo. Hay finales que no son puntos. Finales son nuevas historias esperando ser escritas, y yo elijo escribir la mía a tu lado.